Hace relativamente poco que finalicé Made in Abyss, o bueno, me puse al día. Se trata de una de aquellas pocas obras que me han tenido investigando, reflexionando y revisitando sus escenas. Una vez que acabé la serie no pude evitar correr al manga y echarme a leer lo que ocurría tras el anime, que no me decepcionó para nada. Sin embargo, el día de hoy no hablaremos de Made in Abyss en su plenitud, y tampoco mi experiencia con esta obra, sino que nos centraremos en su tercera película, Made in Abyss, El amanecer del alma profunda, que corresponde al arco de Ido Front del manga que incluye los capítulos 27 al 38. Como persona que valora mucho las obras audiovisuales, no puedo evitar buscar opiniones ajenas sobre lo que he visto, con la esperanza de ver otros puntos de vista. Pues cuando me adentré en la búsqueda de artículos sobre la película, la verdad es que salí algo decepcionada, ya que todo el mundo hablaba de Bondrewd, que no niego que es importante, porque indiscutiblemente es el centro de la película y un gran antagonista, pero no sé, esperaba más. ¿Qué tal si hablábamos de Prushka? O de su relación con Rico, y con los demás? O de Menya, que nos cae a todos muy bien. Así que como siempre, llego yo a hacer lo que nadie ha hecho, a mi manera. Bueno, broma, no nos flipemos, que seguro que alguien ya lo ha hecho. El vídeo va a estar reestructurado en 7 capas, como el abismo. Tocaré todas las escenas de la película de inicio a fin, y daré mis interpretaciones sobre cada una, profundizando en las que vea que tienen más chichita. Mi objetivo es evitar que el contenido del vídeo se sienta superficial, ya que muchos vídeos se limitan únicamente a resumir las películas, y precisamente quiero hacer lo contrario, por lo cual daré mi opinión personal y la juntaré con interpretaciones para profundizar realmente en la obra sin ser pretenciosa. La primera temporada concluye con el arco argumental sobre el veneno y la liberación del alma, el cual se centra en Nanachi y cómo libera a Mitty con Reg. No voy a profundizar en este ya que el vídeo es sobre la película, pero haré una pequeña recapitulación. El capítulo 10 hace de punto de inflexión en la obra, funciona como entrada a la locura por parte del espectador y demuestra lo cruel que puede llegar a ser el abismo con el personaje de Rico, quien sufre la maldición tras escapar de una bestia justo después de que ésta les atacara y le envenenara. El arco sucede en la cuarta capa donde Reg junto a Nanachi tratan el veneno del brazo de Rico. Nanachi se nos presenta como la clara prueba de que se puede regresar de la sexta capa aún con vida, conservando la personalidad y la consciencia. Esto se debe a que Mitty tomó toda la maldición por ella, permitiéndole sobrevivir como niña del abismo mientras ella perdió su humanidad por completo. Nanachi consigue curar a Rico. Durante el tiempo que pasan en casa de Nanachi, Rico inconsciente tiene una pesadilla con Mitty. Colocan ambos ojos como si estuviesen viendo el sufrimiento la una de la otra, a través de las almas, conectadas por el abismo, ya que han vencido a la muerte común a su manera cada una. De este modo, al estar conectadas, Mitty también aprovecha para pedir ayuda por su sufrimiento y Rico no hace otra cosa que apoyarla. El arco finaliza con la liberación de Mitty, una escena realmente lacrimógena, tanto para el espectador como para los personajes. Es simplemente perfecta. La música y todo hace que sea una hermosa despedida. Por último, se muestra la unión de Nanachi a la aventura de Reg y Rico. Este arco ya nos preparaba para la película y nos presenta a Bondrewd desde el punto de vista de Nanachi, durante los flashbacks que tiene de Ido Front y de los experimentos que llevó a cabo con ella. Ya habíamos escuchado de Bondrewd por otras personas, como por Ozen, quien nos había dicho que era un auténtico canalla. 特にボンドルドは筋金入りのろくでなしだ。私みたいに優しくないから気をつけるんだね。 Pero este arco, con la escena final, nos da a entender que él ya nos está esperando y que un encuentro se va a llevar a cabo con este silbato. Akihiko Tsukushi, en varias de sus entrevistas, dejó claro cómo fue la creación de Bondrewd como villano, al igual que su papel en la obra. Los principios que utilizó al crear el personaje de Bondrewd fueron dos: no mentiría y nunca perdería la calma abiertamente. Bondrewd también surgió, en cierto modo, como reacción al ver tantos villanos estereotípicos, que muestran su crueldad de forma superficial y descargan su ira contra sus subordinados sin ningún motivo. En realidad, no suele incluir muchos rasgos autobiográficos de los protagonistas. En cambio, los villanos de Made in Abyss suelen pensar cosas que yo mismo podría pensar. Esto se debe a que, aunque sean los antagonistas, siguen siendo humanos y deben poder comprenderse. Por eso intento volcar un poco más de mí en los villanos. Resulta interesante ver cómo en el ideal, los protagonistas chocan con lo humano, los villanos. Tsukushi no planeaba incluirlo directamente en la historia después de que apareciera en el arco de Nanachi, pero su editor le dijo: bueno, ya lo has dibujado, así que más vale que lo aproveches. Al principio le dije a mi editor que Nanachi podría morir, que ella y Bondrewd podrían acabar cayendo el uno por el otro, hablando en sentido figurado. Con estos datos sabemos que el antagonista que vamos a conocer en este arco no va a ser uno cualquiera, sino que estará dotado de cierta humanidad inquietante.
no será un villano que vaya a actuar movido por la rabia o la maldad superficial, sino que va a ser alguien con principios claros, su propia lógica y con capacidad de justificar cada uno de sus actos. De aquí sale el peligro de este, en que sus decisiones, por muy terribles que sean, nacen de un razonamiento humano. Esto lo que va a hacer es provocar un enfrentamiento ideológico entre los protagonistas y el antagonista, siendo este el verdadero choque donde el arco va a tener más fuerza dramática, no en las peleas. Mighty Abyss, el amanecer del alma profunda, se trata de una película de 2020, con una duración de 1 hora y 45 minutos que adapta el arco de Idofront de la obra. El director es Masayuki Kojima, el mismo que el de la serie, mientras que el guionista se trata de Hideyuki Kurata, quien también participó en la primera temporada. El estudio de animación es el mismo, Kinema Citrus. Por último, el encargado de la composición de la banda sonora fue la deidad Kevin Penkin. Así que bueno, todo el staff es el mismo, pero había que mencionarlos, obviamente. En la actualidad vemos como algo muy común las secuelas en forma de película dentro de la industria del anime. La elección de convertir este arco en un largometraje no fue una más que acertada, ya que se trata de uno de los momentos más oscuros y decisivos de la historia, por lo que el cine proporciona una experiencia mucho más intensa e inmersiva, sin tener esas interrupciones episódicas que sacan al espectador de la vibra. El arco contiene un montón de momentos de alta tensión, que se llevan a la absoluta culminación al estar unidos. La propia acción del arco necesita esta continuidad para que se pueda llevar a cabo una adaptación en su máximo esplendor. Esto favorece mucho el apartado técnico, desde la música por Kevin Penkin hasta la animación por Kinema Citrus, se puede lucir en este formato cinematográfico, haciendo que este descenso sea más definitivo. El propio Kurata afirmó lo siguiente: después del arco argumental de Bondrewd, se avanza hasta la sexta capa, lo que implicaría una historia mucho más larga. Por eso, centrarnos solo en la parte de Bondrewd nos daría una duración adecuada. Además, el contenido era un poco difícil para la televisión, así que pensamos que lo mejor sería optar por una versión cinematográfica, donde podría recibir una clasificación clara para que el público supiera qué esperar. También añadió que el hecho de que lo hiciese en una película era cuestión de que tantas cosas podrían mostrar en televisión. Después de esta larga introducción, ya pasamos a lo que todos estaban interesados en ver: el análisis de la película. La película comienza justo donde la serie lo dejó, con el equipo de Rico descendiendo a la quinta capa. Por el camino se cruzan con el campo de fortunas eternas que tanto le gustaban a la mamá de Rico, pero allí se halla un Umbrahant. El encuentro con el Umbrahant en el campo de las fortunas eternas funciona como un momento simbólico y narrativo sin retorno. Este lugar, cubierto de flores que tanto le gustaban a la madre de Rico, representa las ilusiones de esperanza y la posibilidad de regresar algún día a la superficie. Sin embargo, cuando el Umbrahant quema las flores, se destruye también esa idea de regreso. El acto simboliza la pérdida definitiva de la inocencia. No es casualidad que quien provoque esta destrucción sea un ser no humano, procedente del propio abismo. Esto se utiliza para reforzar la idea de que el abismo no solo amenaza físicamente, sino que también rompe emocional y espiritualmente a quienes se adentran en él. La escena adquiere un carácter profundamente trágico, precisamente porque las flores tenían un significado personal para Rico, al estar asociadas con su madre. La quema no solo elimina un paisaje hermoso, sino que representa la despedida de la infancia y de las ilusiones que los protagonistas aún conservaban desde su vida en el orfanato de la superficie. A partir de este momento, esas esperanzas desaparecen por completo, marcando el abandono definitivo de la inocencia que alguna vez tuvieron. La presencia de los insectos que implantan larvas introduciéndose por los orificios del cuerpo de los exploradores refuerza visual y simbólicamente la naturaleza del abismo. Estos bichos representan cómo el abismo se infiltra en lo más profundo del cuerpo y del alma, corrompiendo lentamente a quienes lo desafían. Aunque los personajes ya habían sido testigos de la crueldad del abismo anteriormente, esta escena vuelve a mostrarles la brutalidad de forma especialmente perturbadora, mostrando que el horror no disminuye, sino que se intensifica conforme avanzan sus profundidades. Para Reg este momento supone también una revelación personal. Hasta entonces su rayo había sido capaz de reescribir las reglas del abismo, permitiéndole derrotar criaturas prácticamente imposibles para un ser humano común en cuestión de segundos. Sin embargo, aquí comprende que ese poder no basta para salvar a un ser humano por sí solo. Esta impotencia ya había comenzado a manifestarse anteriormente, cuando Rico estuvo a punto de perder el brazo y fue necesaria la intervención de Nanachi. La quinta capa, esta limitación, se vuelve innegable. Reg entiende que hay situaciones frente a las que su fuerza resulta insuficiente. La vida de Reg se convierte así en un momento tan dramático como épico. Corre a través del fuego tras aceptar que no puede hacer nada más, abandonando la idea de una resolución épica. Su carrera sobre el campo de flores, símbolo de las ilusiones y el posible regreso, ahora infestadas de insectos, representación del abismo, muestra visualmente cómo la vida y la esperanza están siendo reemplazadas por algo ajeno y corruptor. La escena transmite una profunda sensación de impotencia. Ya no hay victoria ni salvación inmediata, solo retirada. Con ello, Reg también pierde parte de su inocencia.
comprendiendo que avanzar en el abismo implica aceptar la pérdida y la imposibilidad de salvarlo todo. Esta escena culmina con la aparición de los créditos y el título de la película con una legendaria banda sonora de fondo. Para ponernos un poco en contexto, ahora voy a recordar la información que nos habían proporcionado hasta el momento de la quinta capa. Es conocida como el mar de cadáveres, ya que está compuesta por un mar espeso y oscuro, al igual que por hielo. Se trata de la última capa de la cual los exploradores pueden regresar con vida, si la pérdida de la humanidad o la muerte. Durante el ascenso de la quinta capa a la cuarta capa, la persona experimenta una pérdida total de los sentidos, desorientación profunda y un deterioro mental progresivo. Y por último, en lo más profundo de esta capa se encuentra Idofront, que es una base construida por el Silbato Blanco, Bondrewd, y es donde tiene lugar la película. El flashback de Nanachi en Idofront representa uno de los puntos de inflexión más impactantes de toda la obra, especialmente dentro de la primera temporada. Idofront se presenta ante el espectador como el mismísimo infierno desde el primer momento. Ya desde su aparición, el personaje de Bondrewd transmite una profunda desconfianza, no solo por su apariencia intimidante, que genera una sensación inmediata de inquietud, sino también por la forma en la que se expresa, con un tono excesivamente amable y seguro que deja entrever una clara manipulación detrás de sus palabras. La ambientación en Idofront es fría y tenebrosa. Si nos damos cuenta, el único calor y luz que hay durante este flashback es el de la amistad de Nanachi con Miki. Esta calidez en su relación surge de la confianza en que tendrían un futuro mejor. Sin embargo, todas estas aspiraciones desaparecen cuando ambas son sometidas al experimento de Bondrewd. Este experimento buscaba comprobar si la maldición del abismo podía transferirse de una persona a otra. El resultado confirmó su teoría. Ambas se convirtieron en Narehate, pero con destinos opuestos. Nanachi recibió la llamada bendición del abismo, adquiriendo su forma actual, con rasgos animales y sentidos agudizados al absorber la carga de la maldición, mientras que Mitty perdió por completo su humanidad, transformándose en un ser inmortal y deformado, condenado a regenerarse constantemente y a sufrir sin descanso. Básicamente, un ser horripilante que es inmortal. A base de la crueldad disfrazada de ciencia. Bueno, desde el punto de vista de todos menos de Bondrewd, quien está convencido de la benevolencia de sus acciones y experimentos, su relación con Mitty fue usada como una herramienta experimental, reduciendo sus emociones y confianza a simples variables de estudio. Después de este breve inciso para tocar el pasado de Nanachi, ahora volveremos a centrarnos en la película. Bueno, tras estos épicos créditos podemos ver cómo continúa el viaje por la quinta capa y se introduce una pequeña pausa para comer, como ocurre habitualmente, acompañada de una breve explicación sobre la preparación de la comida. Este tipo de escenas, cercanas al Slice of Life, resultan especialmente necesarias dentro de la obra. No solo sirven para ambientar la capa del abismo y mostrar la vida cotidiana de los personajes dentro de esta, sino que también fortalecen sus vínculos de forma orgánica, haciendo que sus relaciones se perciban menos forzadas desde el punto de vista del espectador. Estas escenas adquieren un peso mayor en el caso de Nanachi. Para ella, la comida tiene un significado emocional profundo. Siempre quiso probar platos deliciosos y aprender a cocinarlos para mí. Por eso la comida se convierte en un elemento recurrente y simbólico desde el arco de Nanachi y Mitty hasta los acontecimientos de la película, explicando la gran cantidad de momentos dedicados a la comida a lo largo de la historia. Mitty nunca llegó a probar ninguno de los manjares del abismo, solo unas barritas, y Nanachi siempre soñó con que algún día pudiera hacerlo, lo que convierte cada escena culinaria en un recordatorio de ese deseo que nunca pudo cumplirse. La presentación del escenario de Idofront resulta inmediatamente intimidante. La estructura está constituida principalmente por los colores característicos de Bondrewd, siendo el tono morado clave que domina todo el entorno. Este color encaja perfectamente con la sensación que transmite el lugar, un espacio frío, distante y carente de calidez. Idofront se encuentra en un territorio donde apenas hay vida. Se trata de un sitio aislado, gobernado por la autoridad de un silbato blanco. Este lugar se presenta como la cuna de la ciencia dentro del abismo, un lugar que representa el uso del raciocinio en un lugar donde ésta apenas tiene cabida. Bondrewd encarna esta búsqueda del conocimiento llevada al extremo. Su comportamiento sigue una lógica coherente y metódica, propia de alguien que cree firmemente en el proceso y en el valor del descubrimiento, aunque sus métodos resulten moralmente perturbadores desde una perspectiva humana común. Además, Idofront fue originalmente un antiguo templo religioso, una zona destinada a la oración.
Con esa fuerte carga simbólica, el lugar convive en una aparente dialéctica que resulta fundamental para comprender al personaje de Bondrewd. Las pretensiones racionalistas de su frialdad científica, que al principio pudieran parecer caricaturescas, se topan con el lado mistérico, teológico y sagrado del abismo, la magia y el mito a su alrededor. El propio nombre del grupo de Bondrewd, los Umbrahans, puede traducirse como las manos que rezan, lo que refuerza la idea de que Bondrewd mantiene conexiones con lo espiritual y posee una visión casi devocional del destino, como si su labor científica fuese también una forma de ser dirigida hacia el abismo. Vamos, como si el abismo se tratase de su dios. La introducción de un gran villano no siempre debe ocurrir mediante la violencia o la amenaza directa al espectador. En muchas ocasiones se construye a través del contraste y de los personajes que lo rodean. En el caso del arco de Idofront, la presentación conjunta de Pruska y Bondrewd cumple precisamente esta función. Antes incluso de comprender plenamente quién es Bondrewd, el espectador es guiado a medio observar el entorno a través de Pruska, un personaje que inicialmente genera cierta desconfianza debido a ser presentada como la supuesta hija del propio Bondrewd. Su cercanía con una figura tan inquietante hace que el espectador mantenga cierta distancia emocional hacia ella, al menos hasta que su comportamiento revela inocencia genuina. El primer encuentro entre Pruska y Rico resulta especialmente significativo. Rico representa el amanecer, el comienzo y aquello que todavía están haciendo. Su impulso constante de avanzar, descubrir y mirar siempre hacia adelante simboliza un futuro abierto que surge de forma natural. Para Pruska, que ha crecido en la de Nidofront, Rico encarna algo completamente nuevo, una forma de vivir basada en la curiosidad y la libertad, en contraste directo con el mundo estructurado y controlado en el que ella ha pasado toda su vida. Este encuentro establece un paralelismo claro entre dos personajes, Bondrewd, quien busca crear un futuro mediante la experimentación y el control, y Rico, quien persigue un futuro que nace de forma natural por la exploración y la experiencia. A pesar de haber nacido lo que podría considerarse el mismísimo infierno, Pruska funciona como una representación de la inocencia pura. Esto se debe a que todavía no ha sido expuesta plenamente a la crueldad de Bondrewd ni comprende el verdadero alcance de sus experimentos. Del mismo modo, tampoco ha experimentado la brutalidad del abismo más allá de la existencia de la maldición. Sus primeras interacciones están marcadas por confianza y sinceridad, sin dobles intenciones, lo que contrasta profundamente con la actitud de Bondrewd, quien también es sincero pero tiene muchos secretos que no deja ver. Pruska además actúa como un espejo narrativo de Rico. Ambas comparten curiosidad, entusiasmo y una forma abierta de relacionarse con el mundo. En cierto modo, Pruska representa lo que Rico podría haber sido si hubiera crecido en las profundidades del abismo en lugar de la superficie. Esta similitud refuerza el impacto emocional de su personaje y permite al espectador comprender mejor la magnitud del entorno en el que vive. La presencia de Pruska resulta engañosa dentro de Idofront. En un lugar dedicado a la experimentación extrema y a la progresiva deshumanización, la existencia de alguien tan genuinamente humano funciona como una auténtica antítesis del entorno. Su calidez y naturalidad rompen con la frialdad del escenario, y precisamente por ello su figura se convierte en una herramienta narrativa clave para introducir a Bondrewd. A través de la inocencia de Pruska se revela, de forma gradual, mucho más inquietante, la verdadera naturaleza del mundo que él ha construido. Shut the fuck up. Okay. Tras la aparente calma construida alrededor de Pruska, la escena se envuelve en una sensación de tranquilidad casi engañosa. La banda sonora que acompaña este momento transmite libertad y ligereza, Okay. reforzando la atmósfera de inocencia que domina el ambiente. Durante este breve instante, Idofront deja de parecer un lugar hostil y se presenta casi como un espacio habitable, suavizado por la presencia y la personalidad de Pruska. Sin embargo, esta paz funciona únicamente como preparación para la irrupción de una figura que rompe por completo el equilibrio establecido. De pronto, aparece Bondrewd. Acompañado de sus Umbrahans. Su entrada me parece magistral. La escena pasa a cámara lenta y la música cambia de forma abrupta, cortando de raíz la armonía previa. La nueva banda sonora contrasta totalmente con la anterior, generando una sensación inmediata de tensión. El sonido de sus pisadas se vuelve protagonista, amplificado de tal manera que impone su presencia tanto al espectador como a Rico, Nanachi y Reg. Lo más importante de esta escena es el contraste de reacciones entre los personajes presentes. Por un lado, Rico, Nanachi y Reg, quienes conocen la crueldad del abismo y comprenden hasta qué punto Bondrewd puede resultar peligroso,
y por otro Pruska, que evidentemente contempla su llegada con naturalidad y alegría. Así, ella se convierte en la única presencia verdaderamente pura dentro de la escena, ya que desconoce por completo las acciones y los experimentos realizados por su padre, y por ello su reacción es completamente sincera, corre hacia él para abrazarlo sin miedo ni duda. El gesto final refuerza aún más la complejidad del momento. Bondrewd abre los brazos para recibir a Pruska, del mismo modo en que lo hace tras culminar con éxito uno de sus experimentos. Como ya habréis podido constatar, la película ama jugar con sus contrastes. Este paralelismo genera una sensación inquietante. El mismo hombre capaz de cometer actos tan atroces es también para Pruska simplemente su padre. Así la escena introduce a Bondrewd no solo como antagonista, sino como una figura profundamente ambigua cuya humanidad y monstruosidad conviven en el mismo tiempo dentro de él. Bondrewd les da una cálida bienvenida, con una voz calmada. En este punto de la película, ni resulta abiertamente aterrador ni parece mostrar un peligro inmediato, aunque las expresiones y reacciones de los personajes sugieren todo lo contrario. Su actitud es adecuada, incluso hospitalaria. Lo más inquietante es que no está mintiendo cuando expresa su alegría al recibirlos. Su amabilidad no es una fachada genérica, sino una parte genuina de su forma de ser. La escena juega deliberadamente con nuestra incomodidad. Nace únicamente del contexto de la primera temporada. La amenaza no se encuentra en las acciones de Bondrewd, sino en lo que su presencia representa. Existe un claro sentido de hospitalidad en la bienvenida que Bondrewd les ofrece. Su actitud continúa siendo cordial incluso en situaciones que en teoría deberían generar tensión, ya que reencontrarse con Anachi, una niña quien prácticamente has traumatizado, es tela. Bondrewd, con dos cojones, llega incluso a felicitar a Nanachi, aplaudiéndole por haber liberado a Mitty, reconociendo su decisión sin mostrar resentimiento alguno. También mantiene una calma absoluta cuando Reg intenta atacarle, lo que refuerza aún más esta sensación de que Bondrewd no actúa movido por el odio o la ira, sino por una lógica propia que resulta difícil de interpretar. A medida que avanzan por el camino hacia la habitación, la película aprovecha para presentar distintas secciones de la base de Idofront, todas ellas escalofriantes. Elementos como el peculiar y peligroso baño, cuya apariencia resulta inquietante pese a su función ordinaria, contribuyen a generar una sensación de peligro difícil de ignorar. Del mismo modo, conocemos por primera vez las escaleras prohibidas, que nos recuerdan la grave profundidad en la que nos encontramos, aunque en este momento su importancia permanece en incógnita. La forma en la que se enfatizan visualmente deja impresión de que tendrán un papel relevante más adelante en la película. Después de que Pruska les haya mostrado todo el entorno, deciden descansar. Una vez los tres están en la cama, Nanachi tiene un pequeño monólogo donde les muestra su preocupación y deseo de que Rico y Reg sigan adelante. Después de esto, ella se levanta y camina por Idofront hasta llegar a una especie de pasillo. Allí tiene una visión de Mitty, de cuando ambas estaban juntas. Sin embargo, entra en escena Bondrewd, quien busca conversar, al igual que Nanachi. La conversación nocturna entre Nanachi y Bondrewd es uno de los momentos más tensos de la película, porque no se siente como un enfrentamiento, sino como el reencuentro entre un experimento y su creador. La dinámica aquí es puramente asimétrica. Bondrewd no muestra odio, sino orgullo paternalista que resulta genuinamente aterrador. Él trata a Nanachi como su mayor éxito, la santa que a través de su experimento recibió la llamada bendición del abismo. Y esa cortesía extrema es lo que desarma psicológicamente a Nanachi. Ella, a pesar de su madurez, vuelve a sentirse como una niña indefensa frente al hombre que le arrebató todo. La forma de que Bondrewd invade su espacio personal sin agresividad física, pero con autoridad absoluta, deja claro que él no la ve como una enemiga, sino como una propiedad intelectual que ha vuelto a casa. Cuando Rico se despierta para algo tan cotidiano como mear, se encuentra solo en la inmensidad de Idofront. El entorno de la película da un giro drástico hacia el suspenso y el miedo. Como espectadores sabemos dónde está Nanachi, pero ¿qué hay de Reg? Hasta el momento el grupo siempre había estado unido. Ahora a Rico le han despojado de sus escudos, haciendo que nuestros indicadores de peligro y de cortisol salten. Esta escena subraya la vulnerabilidad extrema de la protagonista. Si la fuerza de Reg ni el conocimiento de Nanachi, Rico es solo una niña en un entorno extremadamente hostil. La arquitectura fría, metálica y ciclópea de las instalaciones de Bondrewd acentúa esta soledad, recordándonos que el Idofront no es un refugio o casa, sino una maquinaria de procesamiento donde el individuo no tiene valor alguno. Rico sale en busca de sus amigos, encontrándose con que todas las puertas se encuentran cerradas, siendo la única salida posible las escaleras. Preocupada de que puedan estar haciéndoles algo a sus amigos, se dispone a subirlas. El ascenso dura poco, ya que la maldición de la quinta capa le hace caer hasta el principio, donde Pruska se la encuentra inconsciente. Pruska explica los efectos de la maldición, la pérdida de los sentidos y la confusión, con una ligereza que hiela la sangre, simplemente porque para ella es su día a día. Aquí entra en juego Menya,
que sirve como órgano sensorial externo. Su capacidad para ver las líneas de la maldición permite a Pruska moverse por un entorno mortal como si fuera un parque de juegos. La charla entre Nanachi y Bondrewd alcanza su clímax cuando la ideología del soberano del alba queda al descubierto. Bondrewd no busca el mal por el mal, él está obsesionado en el progreso de la humanidad hacia los próximos 2000 años y cree firmemente que cualquier sacrificio es una inversión necesaria. Por ello, le expresa a Nanachi su deseo de que vuelva a trabajar con él. Si Nanachi ya estaba desconcertada por su comportamiento ya desde la recibida, que fue inhumana y cordial al mismo tiempo, esta propuesta le termina de dejar por los suelos. La valentía y el odio radical que tenía contra Bondrewd al principio se desvanecen durante este momento en una especie de rencor cobarde y resignado, y acepta de manera sumisa. Se compromete a quedarse en Idofront con una sola excepción, que Bondrewd permita a Reg y a Rico partir ilesos hasta la sexta capa. Sin embargo, la respuesta que recibe choca contra la realidad más amarga. Ya es demasiado tarde. Arrepentido, Bondrewd le confiesa que ya ha emprendido acciones para examinar a Reg, que después de todo es un Aubade único e increíble. Nanachi como sujeto de pruebas ya no le interesa. Si se la quería quedar era por ser la bendita del abismo. Así, entiende rápidamente que su sacrificio no vale nada frente a la ambición de Bondrewd, y se da cuenta aquí que nadie se rige por la moralidad que conoce, que el abismo, con sus maldiciones y bendiciones, nos lleva más allá de lo humano. La captura y posterior experimentación con Reg representa la escena más grotesca y problemática de toda la película. Lo que la hace tan difícil de ver no es solo el gore, sino la naturaleza clínica y deshumanizante del acto. Ver a Reg, un ser con sentimientos y personalidad, siendo desmontado como si fuera una simple máquina, nos rompe a todos. Los Umbrahans no muestran sadismo, sino pura curiosidad desprovista de empatía, lo cual es mucho peor. Al cortarle el brazo y extraer sus fluidos, Bondrewd está violando la integridad de Reg en todos los niveles posibles, marcando el punto de no retorno donde la aventura se convierte definitivamente en un horror corporal. Body horror, como se le conoce en inglés, difícil de procesar. Otra parte del terror que inspira a los Umbrahans radica en su falta de identidad individual. Todo repite lo mismo y se mueven de forma fantasmal y mecánica, con un resultado absolutamente terrorífico. La verdad es que ver como todos los amigos de Rico no son más que sujetos de experimentación para estos esbirros es horrible. La dirección culmina esta escena con los efectos visuales empleados en los Umbrahans, que alteran su movimiento y doblan creando una atmósfera de peligro. Finalmente Rico y Pruska llegan a la escena y consiguen sacar a Reg de esa clínica diabólica. Los científicos no se resisten, puesto que ya no es la voluntad de Bondrewd seguir con el experimento, y se conforman con el brazo incinerador de Reg. Cuando llega a la escena Nanachi, a quien los Umbrahans admiran y toquetean de manera perturbadora como la bendita que es para ellos, marcando aún más el contraste de entendimiento entre las dos partes, puesto que a los ojos de los protagonistas lo que vivió Nanachi es de todo menos una bendición. Frente a todo esto, Pruska solo es capaz de sentir asombro e indignación. Al principio su inocencia le convence de que estos secuaces están actuando sin el visto bueno de su padre, realizando esas atrocidades a escondidas. Sin embargo, se da cuenta que lo que está viendo simplemente es la cruda realidad. Ayuda a nuestros protagonistas a escapar de Idofront dándoles un bote y les asegura que su papá es bueno y que le pedirá que les devuelva el brazo de Reg. Por último, algo tímida pero muy emocionada, le confiesa a Rico y al grupo su deseo de acompañarles en una aventura hasta el fondo del abismo. El equipo de Rico se dispone de dar un plan de contraataque, que llevan a cabo con éxito en cuanto Bondrewd y sus secuaces aparecen para hablar con ellos. Parece que el monstruo ha sido derrotado, que la fuerza de voluntad y la justicia han prevalecido sobre la frialdad de Bondrewd, pero recordemos que en Made in Abyss la esperanza suele ser el preludio de una caída más profunda. Cuando acaban con Bondrewd, todos exhaustos y desesperados se quedan mirando como Pruska rompe en llanto sobre el cadáver de su padre. Esta escena es todo un puñetazo en el estómago para el espectador, ya que rompe con la narrativa típica de que el héroe derrota al villano. Ver a tu amiga, apenas una niña que te ha ayudado, romperse en llanto sobre el cadáver de un monstruo, crea una disonancia cognitiva brutal para los protagonistas. Para Rico, Nanachi y Reg, Bondrewd es un mal encarnado. Para Pruska es un querido padre y el único hogar que ha conocido. Es un momento que paradójicamente humaniza la tragedia de una forma retorcida. No estás celebrando una victoria, estás viendo a una niña perder a su mundo entero a cambio de tu victoria. La reacción del equipo de Rico es de una inseguridad y asco absolutos, mirando fijamente como Pruska abraza lo que queda de su padre. Una masa de carne grotesca más no poder. También hay lástima y culpa, por supuesto. Saben que tenían que hacerlo para seguir adelante, pero ver el sufrimiento genuino de Pruska hace que se pregunten si realmente han conseguido algo. El espectador se siente sucio. Claro que queremos que Bondrewd muera,
pero no queremos que Pruska sufra así, se trata de un callejón sin salida emocional. Entonces, cuando creíamos acercarnos a la conclusión, ocurre un milagro. パパですよ、プルシカ。 El Umberhand que acompañaba a Pruska le arranca el casco del cadáver, revelando una calavera demacrada que incrementa el componente asqueroso de la escena, y se lo pone él mismo. De pronto, Bondrud renace en su cuerpo. La resurrección de Bondrud frente a una Pruska que todavía lloraba su muerte es la máxima expresión de deshumanización. Esta extrañísima metamorfosis, que induce como nunca el sentimiento de estar jugando a un juego con una lógica radicalmente diferente a la conocida hasta ahora, deja petrificado a nuestro grupo. Mientras tanto, Bondrud no muestra ni una pizca de preocupación o remordimiento por el espectáculo traumático que le ha hecho presenciar a su hija. Para él, su propia muerte fue solo un inconveniente temporal, y le saluda con alegría y naturalidad. Pruska, por su lado, empieza a llorar de felicidad, después de haber pasado probablemente el peor momento de su corta vida. Ella ni se para a pensar lo que ha visto, ni cuestiona el milagro, solo lo abraza. Esto, aparte de reiterar el sentimiento y la dialéctica que ya he comentado, nos recuerda que Pruska, aun siendo buena e inocente por naturaleza, ha crecido en un ambiente radicalmente inhumano, y desconoce lo que es natural en la vida cotidiana y la sociedad humanas, muy alejadas de la quinta capa. Nunca ha presenciado un amanecer, solo las luces violetas y artificiales y chillonas de Idofront. Esta escena es también un triunfo absoluto de la dirección y la banda sonora. Aquí es donde la voz de Kevin Penkin se luce por completo y toma el control absoluto. La música no es heroica ni simplemente aterradora, es grandiosa. Subraya que no nos enfrentamos a un hombre, sino a un concepto imparable. De fondo suena un coro de tonos religiosos. Esta elección de Kevin Penkin no busca asustar de forma convencional, sino sumergirnos en la psique del villano. Para él, el abismo es un dios absoluto, y su capacidad de renacer no es un truco técnico, sino un milagro que valide su fe. Bondrud posee una paz espiritual absoluta. Él no se ve como un monstruo, sino como una víctima que ha superado a la muerte biológica para guiar a la humanidad hacia el amanecer, como si se tratase de un mesías que se encuentra en una misión dictada por el abismo. En lo personal, la verdad es que esta escena me parece una absoluta barbaridad, no solo por lo bien dirigida que está, sino por lo que supone y el impacto que esta provoca. Tras todo esto, Bondrud deja KO a Pruska, e inconscientes Rico y a Reg. Pequeño inciso para destacar que me hace especial gracia el juego de palabras que Bondrud hace en esta escena, ya que riman los comentarios que les hace a todos mientras los va dejando malheridos. Bueno, prosigo. Solo dejan todas sus facultades a Nanachi, aunque no por mucho tiempo, ya que está a punto de destruirla psicológicamente. Ella le pregunta qué es él y cómo lo ha hecho. En ese punto se nos revela la verdadera naturaleza de su reliquia de grado especial, el Zoaolic, que será nombrada por Rico posteriormente, pero claro, prefiero tocar toda la información sobre esta reliquia aquí y ahora. Este artefacto, conocido como el esclavizador de almas, es lo que permite a Bondrud existir más allá de la muerte a través de otros cuerpos. Su conciencia existe dentro del Zoaolic, y esta se transfiere de Umberhand en Umberhand cada vez que muere. El Zoaolic no solo revive a Bondrud, sino que también borra la identidad de quienes lo rodean para convertirlos en piezas de repuesto. Básicamente es la máxima expresión de su desprecio por la individualidad frente al progreso. Entender que Bondrud es el Zoaolic, una reliquia, y que cada Umberhand es un avatar potencial que elimina cualquier esperanza de una victoria fácil, te deja entender que no está luchando contra un solo villano, sino que está luchando contra una infraestructura, cual potencia la caracterización de Bondrud como un símbolo conceptual de mente in abyss, uno que trasciende la identidad tal y como lo solemos pensar y percibir. El destino que le espera a Pruska al ser llevada de vuelta a Idofront es lo que lleva a la película a cruzar un umbral de no retorno. El proceso de convertir a un ser humano en un cartucho es descrito de forma implícita pero visceral. Se le despoja de todo lo que no sea necesario para mantener el sistema nervioso y la capacidad de amar, ya que solo el amor y el sacrificio pueden absorber la maldición. Pruska deja de ser una niña con sueños para convertirse en una materia biológica, un objeto de consumo para que Bondrud pueda ascender por las capas sin sufrir la maldición. Es el resultado de un utilitarismo extremo, pero con buenas intenciones para él, en el que el amor genuino de su hija se convierte literal y alegóricamente en su escudo. Entre toda esta confusión para el espectador, hay una secuencia de escenas de recuerdo de Rico con Pruska, resaltando la final por encima de todas. Se trata de la escena de las escaleras. La despedida final de Pruska es una de las piezas más potentes del anime. La distorsión de la banda sonora en este punto es magistral. La melodía que escuchábamos en la primera temporada cambia, llenándose de coros de fondo.
La escena está dirigida como si se tratase de un tránsito religioso. Pruska sube hacia la luz, hacia lo que ella cree que es el cumplimiento de su sueño, viajar con Rico y ver el amanecer. Sube las escaleras como si estuviera subiendo al cielo. Es la representación de su inocencia siendo guiada directamente al matadero. Mientras ella cree que está ascendiendo hacia una nueva etapa de su vida, nosotros como espectadores sabemos que se dirige hacia la destrucción de su humanidad. Recordemos que las escaleras no solo sirven como un símbolo clásico de ascensión divina, en esta película tiene otro significado muy concreto. Existen en Idofront, te hacen sufrir la maldición, y llevan a la clínica en la que Reg fue diseccionado antes. Finalmente, el clímax emocional lo alcanza Miyu Tomita, la seiyuu de Rico, con una actuación que pone los pelos de punta, los gritos de Rico después de tener que soñar con todo esto. Por mucho que no pueda comprobarlo, ella ya sabe que algo muy malo le está pasando a su amiga, con una comunicación muy similar a la que tuvo con Mitty en la primera temporada, almas conectadas por el abismo. Con todo lo que han aprendido tras su plan fallido, el nuevo objetivo del grupo es destruir el Zoaolic. Para ello, deben colarse de vuelta en Idofront. Por supuesto que esto es para recuperar el brazo de Reg por un lado, para que les dejen avanzar a la sexta cava por el otro, y también tener algo de preocupación por Pruska. La infiltración en el corazón de Idofront no es una misión de espionaje convencional, sino un descenso a las entrañas de una pesadilla arquitectónica. Nanachi y Rico entran por la puerta normal, mientras que Reg va por la habitación de energía. Reg toma toda la energía de la central y ocurre un apagón. En toda esa oscuridad emerge un Reg que no es normal, hasta ese momento que no conocían, y dice, ¿dónde estoy? Tras este momento, la perspectiva cambia a Rico y a Nanachi de nuevo, que descubren que Meiya está con ellas, algo que ya no da muy buena espina. Ambas persiguen a Meiya y llegan hasta la sala de procesados. La revelación tras los cartuchos de los que hemos hablado antes rompen cualquier posibilidad de reconciliación entre los dos bandos. Para Bondrewd los cartuchos no son un acto de maldad, sino una solución de ingeniería biológica, elegante. Volviendo a la síntesis que representa su personaje, para él, el abismo es una deidad que exige sacrificio para revelar sus secretos. La ciencia y la fe se amalgaman en su ambición e inventos. Quiere llegar a un estado de la evolución humana en la que la maldición ya no sea un obstáculo sino un escalón. Esta fe es lo que hace que su crueldad sea tan pura. Él cree genuinamente que está haciendo un favor a la humanidad al convertir a niños en baterías desechables de amor y carne. Rico, en cambio, lo único que ve es como una nueva y encantadora amiga que tanto les había ayudado y con la que tenían un futuro por delante como compañeros de aventuras, le ha arrebatado la vida el que se suponía que era su padre. En este punto de la película, Rico y el resto del grupo consideran un acto de deshumanización como este algo igual a la mismísima muerte. En los maletines se hallan formas de vida extrañas, no las ven de ningún modo como dignas y no las pueden comprender. En medio de este horror, Nanachi en concreto atraviesa una crisis de identidad devastadora. Al ver los cartuchos y comprender la tecnología detrás de ellos, se enfrenta a la realidad de que sus propias manos, sus conocimientos y su tiempo como asistente de Bondrewd ayudaron a perfeccionar este sistema de tortura. ¿Qué han hecho estas manos?, se lamenta llorando. No es solo una pregunta retórica, es que sus manos y su constitución le recuerdan en todo momento que su existencia ha sido en realidad comprada a peso de oro. Con la vida de Mitty y de avances científicos hechos sobre montañas de niños convertidos en arejate contra su voluntad. Dentro de toda esta desesperación aparece Bondrewd, y cuando se ponen a confrontarlo con palabras ocurre la llegada de un monstruo. El ataque de Reg.exe es un espectáculo de animación brutal. Habiendo perdido misteriosamente el control, deja de ser el niño que conocemos para convertirse en una fuerza de la naturaleza capaz de reducir Idofront entero a escombros. Sin embargo, Bondrewd le confronta y no se queda atrás. Reg hace que la base explote. Cuando están en caída libre, Reg recupera su conciencia y cae junto a Nanachi. Allí, él le explica lo que ha sentido durante el trance. Pero de pronto sale un hombre Hunt que la agarra y le lanza con él al enorme agujero en el que se ha convertido Idofront, a lo kamikaze. Al caer, Bondrewd emerge de lo más profundo de todo, nombrando a varios de los niños con los que experimentó. Allí comienza el duelo final, mientras empieza a sonar la host más épica de fondo, The Rumble of the Scientific Triumph. Un temazo, by the way. Uno de los rasgos más perturbadores de Bondrewd y lo que lo separa de cualquier villano genérico es su capacidad de amar. Él no olvida a los niños que utiliza, recuerda cada uno de sus nombres, sus sueños y sus personalidades con una claridad asombrosa. Para él, sacrificarlos no es un acto de desprecio,
sino una forma de comunión. Cree que al utilizarlos para el progreso en el misterio del abismo, sus vidas cobran un significado eterno. Esta monstruosa empatía, como ya he aclarado anteriormente, es aterradora porque es real. Bondrewd no miente cuando dice que los ama, los reconoce como seres humanos llenos de potencial, y es precisamente ese valor lo que los hace aptos para ser consumidos en su altar de sacrificios. En cuanto a Pruska, lo percibimos como una distorsión total del afecto paternal donde el sujeto amado trasciende, en lugar de degradarse, cuando se convierte en uno de sus maletines desechables. La batalla final es un espectáculo visual, donde la animación de Kinema Citrus está en su absoluto prime. La fluidez de los movimientos de Reg junto a la precisión de Bondrewd crea una pelea caótica pero legible. No se trata de una pelea shonen común hecha para ser disfrutada como un espectáculo heroico lleno de acción, es un enfrentamiento sucio y desesperado. Finalmente, ambos suben el agujero con una animación espectacular, a pesar de que se les cae el mar encima. Aquí en lo alto sucede el momento decisivo. La transformación progresiva de las partes del cuerpo de Bondrewd a medida que va recibiendo la llamada bendición es el clímax de su metamorfosis. A lo largo de la película podemos observar cómo va perdiendo su humanidad poco a poco a los ojos del espectador. Lo vemos pasar de un hombre con máscara a una conciencia repartida en cuerpos desechables. Pero aquí es donde abandona su forma humana por completo. Al recibir la bendición, gracias al sacrificio de Pruska y otros niños, pero especialmente de Pruska, Bondrewd adquiere ese aspecto peludo y animal que recuerda a Nanachi. Es la mayor representación visual de su esencia. Hace mucho que dejó de ser un ser humano, limitado por la ética para convertirse en una criatura del abismo. La revelación de que Pruska era el cartucho que Bondrewd estaba usando mientras subía es prácticamente el momento más devastador de toda la película. Vemos a Menya correr desesperada hacia el cartucho y chupar el líquido que sale de este, mientras se escucha a Pruska repetir una vez y otra vez que duele. Hay una transición a su pasado. Cuando lo vemos entendemos que ya no era solo otro experimento, era una niña huérfana que Bondrewd reparó y a la que le dio una razón para vivir. Le nombró Pruska, que significa flor del amanecer. Por supuesto, este es un nombre extremadamente rico en carga simbólica. Para empezar, recordemos el título de la película, El amanecer del alma profunda. Se nos dice que estamos observando la madurez espiritual de Pruska, algo que al principio puede parecer cínico o irónico, teniendo en cuenta lo que Bondrewd le hace. Sin embargo, nuestra perspectiva cambia al final de la película, comprendiendo la seriedad y solemnidad del título. Un alma profunda, al pertenecer desde su nacimiento a las profundidades del abismo, al igual que Rico, quien ve a su vez el verdadero amanecer de su aventura, en un punto de no retorno que requerirá igualmente la madurez de todo el grupo para acostumbrarse a un uso de la razón completamente ajena al que ellos hasta ahora conocían, que responde exclusivamente a las leyes misteriosas del gran abismo. Luego, Pruska jamás ha presenciado un amanecer real, siempre ha permanecido encerrada en Idofront, como no podía ser de otra manera, pero su verdadera voluntad es comprender el viaje hasta lo más profundo, llamada por el abismo de la misma forma que Rico. Volviendo al flashback de Pruska, su relación con Bondrewd era dinámica y a sus ojos llena de luz. Ella no fue obligada a ser un cartucho por odio, sino que su deseo genuino de ayudar a su padre y su amor por él la convirtieron en el material perfecto. El monólogo final de Pruska, que se escucha de fondo mientras sucede el último mini enfrentamiento, expresa su máximo deseo. A pesar de lo que le han hecho, ella no guarda ningún rencor. Su único deseo es seguir el viaje con Rico, quien irónicamente se convirtió en su amanecer. Su personaje concluye de la forma más trágica y hermosa posible, transformándose en una piedra resonante de vida, el material necesario para forjar un silbato blanco. Recordemos que necesitaban un silbato blanco para seguir con su descenso hasta la sexta capa, y solo los dueños de cada uno pueden usarlos. Pruska se convierte en el silbato de Rico, asegurando que, aunque su cuerpo haya sido destruido, su alma seguirá resonando en cada llamada que Rico haga al abismo. Así se une finalmente a la aventura de nuestros protagonistas, deviniendo un símbolo de la voluntad de seguir bajando, el impulso apasionado y misterioso que tan importante va a ser en las almas que se encontrarán por el camino. Pruska es el puente hacia la conciliación final entre los dos bandos de la película, una síntesis de ambos a nivel de ideas. Lo que inicialmente se nos presentaba en una dialéctica absoluta, termina diluyéndose en un solo símbolo. Ella quería que todos dejasen de pelear, fantaseaba a conseguir la aventura de Rico juntos, Bondrewd incluido, no como un padre, sino como un compañero más. Ese deseo infantil se ve, de manera torcida pero noble, más o menos cumplido. Hasta ahora hablaba del acuerdo al que llegan las dos partes de manera conceptual, de las ideas de la obra, pero literalmente ambas partes llegan a una especie de entendimiento, como dice Nanachi. Amargamente, esta conversa con Bondrewd cuando la pelea con Reg ha finalizado y su cuerpo se haya partido en dos por el golpe del incinerador que le soltó Rico con el brazo amputado de Reg como una escopeta, pero después de todo no han destruido el Zoaolic, por lo que Bondrewd reencarnará y todo seguirá igual. En realidad, sin embargo, sabemos que todo ha cambiado, dando sus perspectivas y expectativas del abismo con su nueva compañera Pruska que les permitirá seguir adelante. Después de esto, la película no se muestra de manera explícita, pero Rico y los demás se quedan por un tiempo descansando en Idofront intercambiando objetos y demás preparación.
Tras todo esto y los llantos de Rico, vemos la conclusión de la película. Aquí ocurre un cambio narrativo muy bueno. El narrador pasa a ser el propio Bondrewd. Este giro descoloca al espectador, obligándole a ver el mundo a través de sus ojos justo cuando el viaje de los protagonistas continúa hasta la sexta capa. Al cederle la voz al final, la película reconoce que Bondrewd no ha sido simplemente un obstáculo, sino el motor que ha permitido que Rico y los demás despierten a la verdadera naturaleza del abismo. Finalmente, la revelación visual de la mitad de la cara de Bondrewd es el recordatorio más doloroso de su origen. Al ver ese rastro de rostro humano, nos damos cuenta de que la visita de Rico también ha cambiado a Bondrewd. Con esto doy por acabado el análisis de una de mis películas favoritas, una obra que significa demasiado para mí y con la que estoy actualmente obsesionada. Muy buenas a todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, si os ha gustado podéis ponerlo en los comentarios. La verdad es que me ha costado bastante tiempo y esfuerzo hacerlo, pero muchísimo tiempo, no os imagináis cuánto de edición. Y mira que lo he hecho bastante rápido, lo he hecho en una semana, sin parar, sin parar. Y bueno, quiero agradecer especialmente a Pokeflick y a Lubiol por ayudarme con el guión y con los fotogramas de la película, ya que sin vosotros prácticamente no lo podría haber hecho. Por otro lado, siento mucho no haber sido muy activa en el canal, ya que bueno, tengo otros proyectos entre manos, pero la verdad, nadie me perdona por no haber subido vídeos en todos estos meses. Muchísimas gracias por los 200 suscriptores, muchísimas gracias. Y quiero avisar que este verano se viene un vídeo tochísimo sobre Black Souls 2, que es un juego que me encanta, básicamente es mi juego favorito. Así que va a durar como 2 horas y media, el guión son más de 40 páginas. Así que espero que os guste cuando lo suba, claro, porque va a ser un currazo enorme. Si ha sido este vídeo ya, si me ha costado el vídeo una semana entera, pues ni me imagino ese vídeo, me cuesta un mes. Así que no sé cuándo lo subiré, alrededor de julio o algo así. Respecto a Made in Abyss, tengo muchas ideas de vídeos. Y a ver cómo os tomáis este vídeo, espero que os guste, ya que a mí Made in Abyss es una obra que me encanta. La vi hace poco y me enamoré completamente de ella. Así que si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo viendo este vídeo, pero tío, ¿tirar a verla o qué? Que no sé qué hacéis. El orden es primera temporada, película y... bueno, esta película y luego segunda temporada. Y bueno, eso. Os dejo, va. Nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo será, pero bueno. No os olvidéis de dejar un like, que es completamente gratis, y tal vez suscribiros, que también es gratis, no os roban nada. Así que eso es todo. Chao, chao.